Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Tus acciones, Señor, son mi alegría. Es bueno darte gracias, Señor. Tus acciones, Señor, son mi alegría. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno al Señor las gracias dar, para tu nombre, oh Altísimo, tocar. De mañana tu misericordia proclamar, y de noche tu fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y hermanos, venimos a celebrar esta Eucaristía llenos de gozo por ver las acciones del Señor, que son nuestra alegría, como hemos cantado al empezar esta celebración. Y para comenzar, empezamos reconociendo humildemente nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en el peligro acudíamos a ti, cuando apretaba la fuerza de tu escarmiento. Como la preñada, cuando le llega el parto, se retuerce y grita angustiada, así éramos en tu presencia, Señor. Concebimos, nos retorcimos, dimos a luz, viento. No trajimos salvación al país, no le nacieron habitantes al mundo. Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo, porque tu rocío es rocío de luz, y la tierra de las sombras parirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú permaneces para siempre y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sión, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando aparezca el Señor, reconstruya Sion y aparezca en su gloria. Y se vuelva las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra.
quede esto escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos del cautivo y liberar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo exclamó Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, continuamos escuchando a Jesús, estas palabras que nos dice el Evangelio de Lucas, que han hecho que se llene de gozo Jesucristo en el Espíritu Santo. Y escuchábamos ayer que daba gracias al Padre porque había escondido estas cosas a sabios y entendidos y se las había revelado a gente sencilla, a los pobres, a los pequeños, a sus discípulos, aquellos llamados a ocupar el último lugar, el último puesto. Y hoy día el Señor, continuando con estas palabras que le han llenado de gozo, nos habla a nosotros en esta situación en la que vivimos hoy, aquellos que estamos cansados y agobiados, que el Señor nos dará descanso. Él nos dará descanso. Dice, yo les haré descanso, yo los aliviaré. ¿Cuántas veces, hermano, buscamos el descanso en el reposo físico, en la comida, en el placer, en situaciones a lo mejor en que relacionamos con la diversión, con la alienación? Nuestra idea de descanso es muchas veces una idea de, de reposo físico, de no querer conflictos, de tener bienes, tener momentos de gozo, de disfrutar. Y ese es nuestro descanso tantas veces, ¿no? Lo relacionamos con el descanso. Pero son muy pocas veces las que a lo mejor se nos ocurriría, por ejemplo, buscar descanso en la oración, buscar descanso en el servicio, por ejemplo, haciendo la voluntad de Dios,
es hasta incluso contradictorio, ¿no? La filosofía de este mundo, la forma de actuar muchas veces de las personas es pues trabajar para el fin de semana, para aquello que pues me ha desgastado, aquello que me ha hecho sufrir, encontrar un sosiego, disfrutar de alguna manera esta vida, pues es en eso, en lo que se podía hacer antes de la pandemia, pues en las fiestas, en reunión con los amigos, incluso sanamente, pues en comer, en beber, dormir hasta muy tarde. Y este era nuestro descanso, este era, pues a lo mejor hemos pensado mucho tiempo así. Por eso Jesucristo, y esto hermanos, no sé si lo has experimentado ya, pero con esta pandemia o con esta situación, has descubierto que no, que esto no era un descanso, ¿no? Que muchas veces sí puede ser un reposo físico, muchas veces es necesario, sí, no tiene nada de malo, pero a lo mejor era el fin de nuestro trabajo, el fin de, pues eso, pensar en el fin de semana, un momento de diversión, un momento de no problemas, de estar bien, digamos así, entre comillas. Y en cambio el Señor, a este cansancio, este agobio que pues trae sufrimiento, que trae el pecado, que trae la contrariedad, dice yo te aliviaré. Es el Señor, hermanos, del que viene nuestro descanso, es el Señor del que viene el que podamos encontrar el reposo, que muchas veces buscamos en los ídolos de este mundo, buscamos alienándonos y terminamos peor, vemos que cuando nos escapamos de aquello que Dios ha querido para nosotros en la vida, pues sufrimos más es la experiencia que podemos tener muchos de nosotros. En cambio, cuando nos vamos a apoyar en el Señor, por más que a lo mejor, pues qué sé yo, en el servicio, descansando, entrando en la voluntad de Dios, trabajando, pues hemos descubierto eso, que físicamente podemos llegar al día cansados, físicamente podemos, pues eso, no haber tenido todas las comodidades, pero en el corazón, en lo profundo, el Señor, el Espíritu Santo te revela pues que efectivamente ha sido eso, que no encuentras la herida del pecado, ¿no? Que es este sufrimiento, que es este agobio, que nos trae el demonio, nos ha traído pues esto, el pecado original, ¿no? Es una consecuencia, el sufrimiento es una consecuencia del pecado, el hombre que había sido llamado por Dios para vivir plenamente en una felicidad entera, en una comunión con Dios estupenda, y bueno, pues el pecado ha traído esta consecuencia, que es sufrir, pues que no querer entrar en la voluntad de Dios, que aquello que debería resultar natural, aquello, por ejemplo, el trabajar para el pan, incluso nos dice el libro de Génesis, ¿no? Que la mujer daba luz sin dolor, pues bueno, a raíz del pecado, pues el hombre sufre para conseguir el pan, le causa agobio el trabajo, le causa agobio a la mujer, pues los dolores de parto, bueno, pero ¿qué quiere decir con esto? En el fondo el autor, pues que le causa al hombre agobio el darse, el donarse, el dar la vida, no pensar solo para sí, sino pensar en los demás. Eso al hombre le destruye, le causa sufrimiento. Y Jesucristo frente al sufrimiento no ha querido, como nos ha dicho tantas veces Monseñor Javier, darnos una explicación, darnos una catequesis, ¿no? Jesucristo en ningún momento del Evangelio ha explicado, bueno, este es el origen, el sentido y el fin del sufrimiento. Esto es el sufrimiento, para esto lo ha hecho Dios, ¿no? Sino que lo que ha hecho Jesucristo es cargar con el sufrimiento, cargar con las consecuencias del pecado que Él no tenía. Jesucristo, que por ser Dios, no ha pecado, no ha tenido ningún pecado. Y Él ha querido cargar con nuestros pecados. Dice San Pablo, se ha hecho pecado en ese sentido, cargando con las consecuencias, se ha hecho carne, ha querido asumir todos estos sufrimientos que no debía Él cargar, siendo de condición divina, como dice San Pablo en la Epístola a los Efesios, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se anonadó, descendió a sí mismo, tomando la condición de esclavo, o sea, ni siquiera de hombre, de una persona de rey. Podría Jesucristo haber sido un rey, podría haber sido un hijo de sacerdote, tener un estatus social,
y no, incluso quería ser menos, el hijo de un carpintero, viviendo en un pueblo en Nazaret, perdido ahí en medio de Israel, ni siquiera un lugar importante, y ha querido él mismo al principio, ha querido nacer en un pesebre, ha querido nacer entre los más pobres, ha querido, pues eso, ganarse el pan, someterse a José, a María, ganarse el pan con el sudor de su frente, y al comienzo de su ministerio ha querido, pues eso, ir de pueblo en pueblo, predicando, sin buscar, dice el Evangelio, que cuando querían hacer rey, pues huía, escapaba, y aún más, ¿no? Dice la epístola, la primera epístola de Pedro, que Jesucristo nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas. Entonces esta primera huella, un camino, digamos así, para que nosotros podamos recorrerlo. Cuando era insultado, no respondía, lo hemos visto en la Pasión, cuando se han burlado los soldados, cuando era insultado no respondía, cuando le golpeaban no respondía, al contrario, y se ponía en manos de aquel que juzga justamente. Jesucristo ha sido humillado, ha sufrido la peor muerte que podría sufrir un hombre, que causaba sufrimiento atroz, porque sabemos que la cruz pues no tocaba ningún órgano vital. Entonces Jesucristo pues ha sufrido desde las 9 hasta las 3 de la tarde un dolor pues de no poder respirar, de poder asfixiarse, de ver que se desangraba poco a poco, es decir, una muerte totalmente indigna para los ciudadanos romanos, que consideraban a los demás pues bárbaros, personas sin la dignidad que ellas tenían, es decir, ni siquiera como un ciudadano de un rango, digamos así, con un estatus normal. No, Jesucristo, todo lo contrario, ha querido sufrir como un malhechor. Se ha hecho pecado, carne de pecado. Esta es la expresión de San Pablo, cargando el sufrimiento. Como había ya profetizado Isaías, Él cargó sobre nosotros nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, para poder a nosotros darnos la vida, este camino, hermanos, de salvación, que es este yugo de Jesucristo. El yugo suave y ligero es la donación al otro, es el amor. ¿Por qué ha hecho Jesucristo esto? ¿Por qué aquello que ni siquiera nosotros podríamos hacer por nosotros mismos, que sufría la cruz? Si alguno le dijeran, pues mira, para que te perdonen los pecados tienes que subirte una cruz y ser clavado, pues seguramente que no lo haríamos, estamos incapaces totalmente de sufrir. Por eso Jesucristo ha querido sufrir, para que nosotros no suframos. Ha querido Él morir en vez de nosotros, para que nosotros no entremos en la muerte, no entremos en la muerte del pecado, todo lo contrario, podamos vencer con Él la muerte. Por eso dice también San Pablo que este consuelo que nos ha dado Dios de poder experimentar esto, nos permite a nosotros consolar a los demás, con el consuelo con que nosotros somos consolados. Por eso Jesucristo nos ha mostrado este camino, este yugo que en el pueblo de Israel, en ese tiempo, hacía semejanza a la ley que era como un yugo que el maestro enseñaba a los discípulos, a sus discípulos. Bueno, Jesucristo, como el maestro, nos enseña hoy también a nosotros cuál es el yugo que debemos cargar, que es la humildad y la mansedumbre. Jesucristo manso y humilde, como he contado en su vida, pequeño, se ha hecho hombre, nacido en un pesebre, humillado en la cruz, totalmente despreciado. Jesucristo ha sido el primero en asumir el sufrimiento. Él ha sido el primero en mostrarnos este camino. ¿Qué significa? Que ha vivido para el otro, no ha vivido para sí. Jesucristo se ha vivido totalmente entregado por nosotros, por amor. Por eso el amor, hermanos, es este yugo que pues esto no lo pueden cargar todos. Sino, ¿quién puede cargar este yugo? ¿Quién puede dejar que Jesucristo cargue con sus sufrimientos aquel que se reconoce pobre y pecador? Jesucristo ha venido por el pecador, por el pobre, aquel, como nos decía ayer Monseñor, que no puede, que se da cuenta que por sus fuerzas no puede y por eso no se le puede revelar. Por eso Jesucristo hablaba mucho en referencia a los fariseos, en referencia a estas personas que se sentían muy seguros de sí mismas, como ciegos, que no ven.
Y en cambio a los ciegos les devolvía la vista, en señal de la humildad. Estos ciegos que hacen referencia a aquellos hermanos, pues esto, que Dios nos conceda a nosotros, pues esta humildad de reconocernos pobres, hermanos, pobres, que nosotros no podemos por nuestras fuerzas, cansados y agobiados. ¿Qué nos lleva al cansancio y al agobio? Querer hacer nosotros mismos, querer darnos a nosotros mismos la salvación. Pensar que nosotros podemos, pues eso, con nuestros puños buscar la felicidad, con nuestros puños ser buenos, ser santos. Y no, hermanos, es Jesucristo el que nos hace santos, el que Él, subiendo a la cruz, dando su vida, nos enseña el camino para que nosotros también, unidos a Él, podamos darnos, ser santos, hermanos, santos, y amar al Señor, que es aquel yugo, como decía, sin esfuerzo. Esa ley sin esfuerzo, el amor, porque Dios nos amaba a nosotros, ha entregado a su Hijo, Jesucristo ha subido a la cruz por amor. Por eso, sí, naturalmente ha sufrido, ha costado muchísimo, hasta en el huerto combatiendo Jesús, en el huerto de Getsemaní, viendo el sufrimiento que tenía que padecer por nosotros, sí, por supuesto. Pero el sufrimiento le ha llevado a vivir plenamente, a no hacer la voluntad de Dios y descansar, reposar en la cruz. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. ¿Dónde ha reposado la cabeza el Señor? Pues en la cruz. Y nosotros, hermanos, unidos a Él, pues podemos ser este camino, que es para los pobres, como nos decía ayer Monseñor, pues estos fatigados y estos agobiados, aquellos que ya se han dado cuenta, pues que no pueden ellos mismos. Los seguros, los que creen que por sus puños consiguen todo, que aquello que se lo proponen lo consiguen, pues no pueden disfrutar de esta, porque creen que todo está, pues eso, tantas veces creemos que todo está en nuestras manos, que lo podemos solucionar todo, y en cambio no, es el Señor el que lleva nuestras cargas. Por eso, hermanos, si tú hoy día te sientes agobiado, fatigado, que ves pues eso, que ya te falta el dinero para la familia, que ves que este virus te supera, pues ha cambiado, ha perdido el trabajo, ves que a lo mejor no hay recuperación, ánimo hermano, que Dios ha querido cargar con ese sufrimiento, que Dios ha cargado también con las enfermedades de todos, ha cargado con esa situación. Nuestra vida está en sus manos. Mi vida está en sus manos, dice un salmo, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, que es el Señor. Es el Señor el que ha permitido en nosotros que podamos conocerle, porque si Dios es nuestro Padre, hermanos, no permitirá nada que escape de su plan, hermanos, que escape de su plan si nosotros confiados entramos en su voluntad. Nada permite Dios todo lo permite Dios para el bien de aquellos que ha elegido para su gloria. ¿Y quiénes somos estos elegidos? Dios quiere, hermanos, que podamos entrar siempre por este camino de la humildad, de la mansedumbre, reconocer pues que Dios es aquel que lleva nuestra vida, que Dios es aquel que nos permite entregarnos, ¿no? Por eso es aquello exactamente de lo que nos habla la primera lectura. Israel ha querido hacer por su esfuerzo todo, ha querido pues conseguir sin depender de Dios pues su seguridad nacional, su prosperidad, y esto, ¿a qué le asemeja el profeta? Pues a esto, a una mujer que da luz viento, un esfuerzo, un agobio que no ha llevado fruto, que no ha llevado vida. En cambio dice antes, Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas no las realizas tú. Este es el camino del pequeño, este es el camino del yugo suave y ligero de Cristo, aquel que deja que su vida la lleve el Señor. Nuestras empresas, nuestras obras, las ponemos en camino del Señor, haciendo todo como si dependiera de nosotros mismos, sabiendo que todo depende de Dios. Todo depende de Dios, y en esto podemos encontrar descanso, hermanos, en que Dios lleva nuestra vida, Dios lleva nuestra historia, y Dios no permitirá nada, como he dicho hace un momento, que quiera alejarnos de su amor. Porque ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Dice San Pablo, la angustia, la tribulación, el hambre, la desnudez, la espada. En todo esto vencemos por aquel que nos ha amado. El amor nos lleva a eso, pues a poder donarnos sin esfuerzo. Uno normalmente no tiene que esforzarse por amar a sus padres en situaciones normales, no tiene que esforzarse por aquel que le ama. Pues eso,
nosotros también, si encontramos el amor de Cristo, este yugo suave, este yugo ligero, este es el amor, aquel que nos ha presentado Jesucristo en la Eucaristía, cuando dice, tomen y vean, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Nos ha dicho el Señor, pues ese es el amor que nos tiene Dios y que nos concede a nosotros también poder experimentar en su amor el poder donarnos. Y cuando nos donamos, experimentar también el fruto de esta donación, que es el descanso, el reposo, el alivio, el gozo que viene del Señor y que no viene de nosotros. Pues, pidámosle al Señor, hermanos, entrar en este gozo, entrar en la Eucaristía, entrar en esta paz que viene del Señor, que realiza todas nuestras empresas. Pidámosle al Señor, Señor, mi vida está en tus manos, todas tus empresas las realizas tú, ten piedad de mí, que soy pobre pecador, que yo no puedo. Tú puedes con mi vida, tú eres el que lleva mi carga, tú eres aquel que, pues eso, que me sostiene, que tú eres todo, en el fondo, Señor, aquel que yo no soy nada, pues yo lo intento, pero no lo consigo. Ánimo, hermanos, si tú te encuentras en esta situación, el Señor ha puesto los ojos en ti para que pueda Él mismo cargar sobre ti todos estos sufrimientos, todos estos pecados. Amén. Confiados ahora en el Señor, que lleva nuestras cargas, que nos ha dado un camino de salvación, le presentamos nuestras oraciones. Obispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que continúen haciendo presente el amor de Dios y así atraigan a los hombres a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que la verdad del Evangelio ilumine el sufrimiento que ocasiona esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los necesitados, especialmente por quienes no tienen sustento económico para la familia, para que el Señor provea a sus necesidades. Roguemos al Señor. Te lo Lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que transformada nuestra vida por el Espíritu Santo, demos testimonio de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor, ponemos ante su altar todas estas intenciones que nos han hecho llegar hoy por medio del Facebook. Pedimos por todos estos familiares que han muerto, que recordamos hoy un año más, un tiempo de su aniversario de haber partido de este mundo. También aquellos que podrían hoy haber cumplido años, que recordamos con tanto cariño por sus familiares y por tantos hermanos, familias que pues están sintiendo las consecuencias de esta enfermedad, de este virus, esta pandemia, para que el Señor les consuele, les dé de su amor, les conceda llevar su carga, poder aliviar su sufrimiento. También nos han hecho llegar intenciones por nuestras autoridades. Pedimos al Señor, como ha dicho el Monseñor, para que el Señor les ilumine, puedan salir siempre en favor de los más pobres, de los más débiles, poder servir a la nación sin buscar su propio interés, poniendo por encima los intereses de todas las personas. Y también, por supuesto, pedimos al Señor por aquellas intenciones que cada uno de nosotros tiene en este momento, todas estas buenas intenciones, todos estos deseos, que el Señor, con la predicación, con su palabra, siembre en nosotros. Le pedimos al Señor que lleve a buen término, por medio de su Hijo Jesucristo,
todos estos deseos, que pueda concedernos el poder poner nuestro corazón en Él, poder poner nuestra confianza en que Él lleva nuestra vida, Él lleva nuestra historia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre, todas estas oraciones, todas también las que llevamos en nuestro corazón, llévalas a cumplimiento según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy, a tu altar, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Es el pan que nos das por manjar, es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre de
es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte,
Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.